buenos días para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño, soy estudiante de la Facultad UNED, Universidad Nacional Experimental de Táchira, actualmente estudiante de Ingeniería en Electrónica, y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre los circuitos integrados. Voy a hacer una pequeña introducción, un breve análisis, y también hablaremos de algunas familias que conforman dichos circuitos integrados y también cuál es su implementación en las áreas de la industria, en las áreas domésticas y también en la comercialización, en algunas cosas. También cuál es su origen, un poco de historia y algunos aspectos resaltantes sobre dicho tema. Comencemos. Primero, ¿qué son los circuitos integrados? Para analizar un poquito sobre eso, vamos a definir lo que significa circuitos integrados y para ello comenzaremos definiendo sus dos siglas iniciales que son C y I. C y I provienen de la palabra en inglés Circuit Integrate, la cual nos proporciona información acerca de un encapsulado interno de un circuito integrado. Aquí tengo en mi mano, en este momento estoy sujetando un chip, también conocidos como chip, que contiene una cantidad aproximadamente de 24 pines. Cada pin cumple una función respectiva, tanto de entrada como de salida. Y internamente a ese chip hay un encapsulado de plástico, el cual contiene un pequeño material semiconductor que es de silicio, y como todos sabemos, el silicio es un buen material semiconductor para que los electrones fluyan a través de las pistas de los circuitos. Si hablamos un poquito de los circuitos integrados, viendo para acá, poseen una identificación del fabricante. Y como lo podemos apreciar acá, no sé si lo podemos ver aquí en la cámara, cada uno tiene un nombre, una particularidad, que tiene un código especial en su cápsula, y ese código se conoce como datasheet o hoja de especificaciones de dicho integrado. Para poder identificar y reconocer la pieza y cuál es su funcionamiento interno, tenemos que recurrir a un manual que se conoce como manual SG. Ese manual nos permite a nosotros explorar y identificar la información de dicho dispositivo y también cuál es su funcionamiento en la industria y cuál es su funcionamiento en el montaje de circuitos electrónicos. La clasificación de los circuitos integrados, hay 4 tipos de clasificaciones. Tenemos desde los Small Scale Integration, que son los circuitos integrados a pequeña escala, que pudiéramos decir que internamente, dentro de su encapsulado, tienen alrededor de, es menor a 10 compuertas. Como ustedes sabrán, y como la mayoría de ingenieros conocen, las compuertas lógicas que comúnmente conocemos, tenemos la AND, la OR, la NAND, la XOR, la XNOR, tenemos también otras compuertas universales, y también vemos que esa clase de compuertas trabajan internamente realizando una secuencia lógica comprobada por una tabla de la verdad y un simulador, y eso es lo que nos permite a nosotros realizar análisis o resolver problemas de la vida real o problemas lógicos que ameriten el uso de dichas compuertas. Tenemos también entre esos tipos de clasificaciones las MSI, que en sus siglas en inglés significa Medium Scale Integration, que significa a escala media, y estas son las compuertas que pueden variar desde las 10 hasta las 1000 compuertas. Entre estos tenemos los decodificadores, los multiplexores y los contadores. También tenemos en nuestra familia los LSI, que significa Large Scale Integration, que significa mayor escala, y entre estos yo aquí tengo la oportunidad de traerles un ejemplo visual y podemos apreciar esta memoria de un equipo de computadora, una memoria RAM. En este caso vemos que está compuesta por aproximadamente 8 chips integrados, lo cual pues suele ser un poco complicado contar la cantidad de pines, pero cada pin cumple una función específica y particular y está compuesto por alrededor de, como decía antes, de 1000 a 2000 compuertas internas, junto con también los transistores. Como ya hemos venido apreciando,
la familia de los circuitos integrados extensa, y para finalizar con esta familia tenemos también a los microprocesadores. En este caso aquí tengo uno que es prácticamente es como el cerebro de una computadora o de una, digámoslo así, sí, de un CPU de escritorio o de una laptop, los cuales están conformados por más de 2000 transistores y aproximadamente miles de compuertas lógicas. Entonces, vamos a hablar un poquito, ya que hablamos un poquito de las clasificaciones de los circuitos integrados, vamos a mencionar también lo que son las familias lógicas. Más adelante vemos acá lo siguiente. De las familias lógicas tenemos innumerables por mencionar, que en este momento no puedo alcanzar el tiempo. Solamente voy a ser breve en algunas de ellas dos, y en este caso voy a hablar sobre las TTL y las familias CMOS. Las TTL, en sus siglas en inglés, significa lógica transistor-transistor, y está compuesta por dos transistores bipolares. Está fabricada con esa característica, y entre eso tenemos la compuerta 7400 y la 7402. Se introduce en 1963 por una empresa internacional muy conocida a nivel mundial, como lo es la Texas Instruments y la Fairchild Semiconductor. Ambas empresas son bastante reconocidas y destacadas debido a la indumentaria tecnológica que ha permitido hoy en día a todos nuestros usuarios el disfrute y el goce de cada uno de sus implementos. Entre esos tenemos la calculadora 48G de la Texas Instruments. Tenemos, en fin, tenemos otras variedades de productos. En este momento no recuerdo más. También tenemos de una característica importante de las TTL, es que su estado binario, y esto es algo que quiero profundizar un poquito con la parte electrónica, es que ellos van a variar desde los 0 hasta los 0.8 voltios. Yo veo por acá. Cuando tengo un estado binario en 0, quiere decir de que estoy simulando como una salida, ¿sí? Una entrada en 0, perdón, que va a variar de 0 a 0.8, y cuando estoy simulando con una entrada 1, voy a tener una salida de 2 a 5 voltios. Otra característica importante que tienen las familias de los TTL es que ellos van a trabajar a menor escala, aunque pareciera que tenemos gran variedad de amplificadores, gran variedad de compuertas lógicas integradas dentro de un circuito. Estas no son las que abarcan el total de las mayores familias. De hecho, si hablamos un poco más sobre los TTL, se pudiera decir que está ubicada como entre la primera de las familias que se comenzaron a desarrollar o a implementar, y posterior a ello se hicieron algunas mejoras, algunos cambios, y ahí fue donde surge la familia CMOS. Vamos a hablar un poquito de lo que significa la familia CMOS. La familia CMOS, en sus siglas, quiere decir transistores MOSFET, un semiconductor implementado de óxido metálico. Contiene la mayor parte de los integrados equivalentes de las familias de los TTL. Como ustedes acaban de apreciar, aquí vemos que los CMOS son una familia compuesta también de transistores, pero en este caso son MOSFETs, y también vienen incorporados dentro de ellos mismos implementaciones de la familia de los TTL. En alguna de las características resaltantes de ellos es de que tienen mayor necesidad de energía, pero tienen menor necesidad de energía. Son bastante sensibles al momento de sus manipulaciones, porque pueden sufrir algunas alteraciones o algunas variaciones eléctricas, tales como la estática, lo cual puede ocasionar un cortocircuito o ocasionar un desperfecto o una falla en su funcionamiento general. Aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que son aquí vemos un poquito un ejemplo gráfico de cómo están compuestas las escalas, ¿verdad? Vemos en cuando están en 0 y en 1, porque en este caso estamos hablando de números binarios, tanto para los TTL como para los CMOS, ¿sí? Vamos a hablar un poquito ahora sobre el margen de ruido, pero primero vamos a definir qué es el ruido, ¿sí?
El ruido es el elemento más común que puede producir o que puede hacer que nuestro circuito no funcione bien. Como la mayoría de nosotros sabemos, cuando estamos en áreas de industrialización, bien sea las máquinas o bien sea el entorno hacia nuestro, el entorno hacia nuestro alrededor, se generan ciertas ondas o ciertas microondas que producen alteraciones magnéticas o vibraciones que alteran los campos y que alteran, digamos, el funcionamiento electrónico del dispositivo como tal. Debemos trabajar en teniendo en cuenta un pequeño margen de ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de BMH, el margen de ruido es un nivel alto. Por lo tanto, podemos decir que el VOH es mínimo y el VIM es mínimo. Pero para definir quiénes son estos tres, se define como los niveles de tensión del 1 y del 0 respectivamente para la salida y la puerta lógica. Entonces, como hablamos un poquito sobre el margen de ruido, cada dispositivo tiene que trabajar con dicho margen sin salir de ese rango. Si hablamos un poquito también sobre acá, vemos acá, tenemos una carga, una puerta excitadora, y eso se le conoce como el fan out. El fan out es simplemente el efecto de carga que produce una puerta excitadora para excitar o para alimentar varias puertas de carga que están incorporadas dentro de un chip. ¿Sí? Es el máximo número de puertas que podemos excitar, en otras palabras, sin salirnos de los márgenes garantizados por el fabricante. O sea, siempre las características que nos van a dar el fabricante es, se pueden alimentar ciertas compuertas. Y para finalizar, hablamos un poquito sobre la disipación de potencia. Vemos que en este caso la potencia es la medida de potencia disipada a nivel alto y bajo y se traduce en la potencia media que la puerta va a consumir. Como todos sabemos, todo circuito integrado o todo componente electrónico tiende a producir calor a medida que van fluyendo los electrones, a medida que van fluyendo los voltajes, ¿sí? O la corriente, perdón, a través de dicho elemento. Y para ello necesitamos disipar esa energía excedente que fluye a través de dichos componentes. Y en este caso también ocurre lo mismo con nuestra familia de integrados que acabamos de mencionar. Aquí vemos un ejemplo que en la potencia de los TTL se mantiene constantes a niveles elevados, siempre y en caso contrario, la familia de los CMOS tiende a variar a medida que va incrementando la potencia. Aquí vemos un ejemplo gráfico donde tenemos un nivel bajo y un nivel alto. Por acá teníamos un ejemplo de aquí de nuestra imagen, de nuestra diapositiva, que en el caso del ruido, si un ruido excesivo hace que la entrada sea menor, la puerta puede creer que hay un nivel bajo. Entonces, aquí consideramos la importancia del ruido. Si la compuerta comienza a detectar de que hay mucho ruido, entonces la compuerta lógicamente va a detectar como si fuera un cortocircuito. En realidad no está cumpliendo la función para la cual ha sido fabricada dicha compuerta. Y bueno, sin más nada aquí acotar, aquí me despido yo. Espero que esta información les haya sido útil. Esto fue un breve resumen, un breve análisis de lo que significan las compuertas lógicas, los circuitos integrados, cómo están compuestos y también cómo fue su implementación en la industria. Muchas gracias y feliz día para todos.